Muy bien. Bueno, muy bien. Si tienen sus Biblias ahí, vamos a estudiar los capítulos 4 y 5 del libro de Miqueas, del libro de Miqueas. El mensaje de Miqueas, este, tiene, como sintéticamente podría decirse, que es un mensaje de juicio y es un mensaje de esperanza. Eh, a ver, espera un poquito, voy a cerrar una puerta acá. Estamos, de repaso, estamos en el siglo 8 antes de Cristo. Miqueas, ¿se acuerdan que era un profeta, uno de los 12 profetas menores? Este, es un libro no muy extenso, por eso uno de los profetas menores. Y él es un profeta que está más que nada en la zona rural. Moreset es una zona rural. Y es contemporáneo a Isaías, vamos a ver algunas cosas ahora. Y vamos a ver que ustedes saben bien que los capítulos es algo que se fue agregado muchos siglos después. Acá estamos en el siglo, ya les digo, estamos en el siglo 8 antes de Cristo. Los capítulos, los versículos es algo que fue agregado, no sé, en el siglo 13, siglo 14, fue una cosa así, después de Cristo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que acá hay una continuidad, no es un cambio de tema, sino más. Sin embargo, vamos a ver que el lenguaje del profeta pasa de hablar de eventos inminentes que iban a ocurrir a eventos que aún no han ocurrido hoy. ¿Me entendieron? Es decir, el lenguaje de los profetas hay que estar muy atentos. Por eso Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque el escudriñar es prestar mucha atención. El lenguaje de Miqueas está en eso. Habla de eventos inminentes, por ejemplo, habla varias veces de la caída de Samaria que ocurre como 80 años después, ¿no? 90 años después. Pero habla de eventos que ni siquiera hoy han ocurrido todavía. Vamos a ir- van a ver de lo que estoy hablando. Eh, Fíjense el primer versículo del capítulo 4. Dice, la primera frase nomás, dice, a ver si puedo pasar la diapositiva. Y acontecerá en los postreros tiempos, postrero quiere decir últimos, en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes. El monte de la casa de Jehová, ustedes saben que Jerusalén está construida, edificada, mejor dicho, arriba de un monte que se llama el monte Sión. El monte Sión. Es una altura. Por eso Jerusalén es una ciudad estratégica. Jericó está por allá abajo, se ven muchas cosas desde arriba, está en una altura Jerusalén. Por eso a veces se dice, y descendieron de Jerusalén a tal lugar, descendieron, pero literalmente, pues está por encima del nivel del mar. Y casi todo el resto de la zona están por debajo del nivel del mar. Bueno, acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová, o sea, Jerusalén, será establecida por cabecera de montes. Es decir, tendrá una importancia mayúscula. Y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y bueno, y sigue así, y vamos a analizar después cada una de esas cosas. Pero partiendo de acá, partiendo de acá, Marcel, ¿sí? no, una cosita nomás, pues yo estoy con la nueva traducción viviente y hay un dato acá que se ve que en esta traducción no está, que está importante, ¿no? Porque dice, será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Qué bueno,
Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Esa es la NBI entonces. No, NTV, está, la NTV. NTV. Pero me llama la atención eso, ¿no? El lugar más importante de la Tierra. Ah, Como que es, tenela bien a mano ahí porque me gusta. Fíjate que le diste mucho más claridad, ¿no? claro. Este, bueno, hermanos, ya empezamos mal. Empezamos mal, no, empezamos complicado. ¿Por qué? Porque dice, acontecerán los postreros tiempos. ¿Qué es esto? Entonces, nosotros eh, creemos que la referencia acá es a los que se llama la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, acontecimientos en los finales de los tiempos, el final de los últimos tiempos. Eso quiere decir, los últimos tiempos, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, acá nacen, eh, por ejemplo, yo tengo una Biblia que tiene versículo por versículo comentado por la gente de John MacArthur, ¿no? Y él enseguida dice, acá se está hablando del milenio. Y hay otras Biblias que dicen, comentando, también dice, acá se habla del milenio. Del milenio. ¿Qué es el milenio? El milenio, si vamos todos a Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, si lo tienen por ahí, vamos a ver mucha Biblia, hermano, así que este, acá se habla de un tiempo donde dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena y prendió al dragón, la serpiente antigua, y que el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto deberá ser desatado, y habla todo tiempo de un reinado. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bueno, habla de un reinado de 1000 años de Jesús, literal, bueno, literal, de un reinado de Jesús de 1000 años. Y entonces, el milenio, en la visión de muchos evangélicos, es ese tiempo que se va a cumplir literalmente en Jerusalén. Pero esto no es una opinión pacífica en el ambiente, en el mismo, en todo el cristianismo, no solo los protestantes, sino los católicos también. Entonces hay varias, este, me gustaría un poquito entender más lo que es el milenio. Fíjense, segunda de Samuel 7:16. Fíjense, segunda de Samuel 7:16. A ver si lo encuentran. Segunda de Samuel 7:16. Eh, dice, acá habla, Dios habla a David a través de un profeta y le dice, y será firmada tu casa, porque David le quería hacer David rey, David ya rey, está en un palacio y mira a través de una ventana y ve, él recuperó el arca del pacto, y el arca del pacto estaba ahí en una casita que era una tienda estaba, una carpa estaba, y él dice, bueno, yo quiero, Señor, yo quiero edificar una casa a Dios, le dice al profeta, creo que es Natán, que le dice. Bueno, y Dios le habla al profeta y le dice, no, David no me va a edificar casa, porque hay mucha sangre en sus manos, pero le dice, yo le edificaré casa. ¿Y qué quiere decir eso? Dice, le hace todo, además, dice, y será firmada tu casa, es decir, acá casa está en el sentido, Dios, tú no me darás, hay un juego de palabras, ¿no? Tú no me harás casa, porque el templo lo construye Salomón, el hijo de David. Pero yo te daré casa. ¿Y qué es eso? Dinastía, dinastía, la dinastía davídica, la dinastía davídica. Y dice, y será firmada tu casa y tu reino, y el versículo 16, este que estoy leyendo, 2 Samuel, dice, y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo va a ser eternamente si David se murió? ¿No? Entonces está hablando
de algo mucho más allá, mucho más allá. Ah, está hablando, fíjense ahora, Lucas 1:33, 1:33. El reino de David, los descendientes de David, todos ellos eran los reyes en Jerusalén, en Judá, pero Judá fue tomada por los babilonios, fue destruida y fueron llevados todos cautivos. Y uno podría decir, bueno, que se cortó todo esto, porque después no hubo más reyes en Israel. Se cortó todo esto y esa promesa de un reino eterno, ¿qué es eso? Entonces, hermanos, Lucas, Lucas 1:33. Mateo, Marcos, Lucas 1:33. Que es el episodio en que un ángel llamado Gabriel le cuenta a María lo que tiene, va a estar embarazada, lo que tiene en el vientre, y le explica, y le explica, y le explica, y le dice, hablándole de ese ser que va a tener en el vientre, y dice en el 33, y reinará sobre la casa de Jacob. Decir la casa de Jacob, es decir, las 12 tribus, reinará sobre Israel, sobre todo el pueblo de Israel, que podemos entender hoy que es el, el cristianismo todo. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, de 2 Samuel, el siglo X antes de Cristo, al siglo I, en los tiempos de Dios, ¿no? Los tiempos de Dios, así se cumple esa promesa que Dios le dio a David. Muy bien. Y eso, ese es el rey, ese es Jesús, el Mesías, que después en su segunda venida, habría de reinar 1000 años acá en la tierra, según la interpretación, tal vez mayoritaria, no sé, la que más se maneja. Pero hay otras interpretaciones de esto. Están los que no están de acuerdo. Además, miren, los voy a aburrir más, pero yo quiero que vean qué interesante, qué interesante. Fíjense, este, Zacarías. Fíjense, Zacarías 14. Zacarías 14, 14. El versículo 9. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y dice, y Jehová, también está hablando de tiempo escatológico, Zacarías. Es decir, estos temas no fue uno que se le ocurrió, sino que distintos profetas en distintos momentos coincidieron con un concepto. Dice, y Jehová, dice Zacarías, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Eh, y ahora busquen Isaías. Miren Isaías 2:2. Dice así, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, otra vez en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es el mismo texto que leímos en Miqueas. De ahí la discusión, son contemporáneos. ¿Quién le copió a quién? Es una discusión que no tiene ningún sentido. El tema es que Dios usó varios profetas para advertir, para comunicar este mensaje. Y dice, y vendrán muchos pueblos, como dice Miqueas, y dirán, y venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, etcétera, porque de Sión saldrá la ley, todo lo mismo que Miqueas, y juzgará entre las naciones, y al final dice, y volverán su espada. Bueno, todo esto lo dice Isaías y Miqueas, que son contemporáneos, están viviendo el mismo momento. Isaías está más en la parte urbana de Jerusalén, y Miqueas está más en la zona rural, que está a pocos kilómetros de allí. Y tienen el mismo mensaje, el mismo mensaje. Bueno, del milenio, hermanos, del En la milenio, traducción viviente es casi igual uno con el otro, en la nueva traducción viviente.
Isaías y Miqueas, digo. Se me trancó a mí, parece la. Ah, sí. ¿Me escuchaste lo que dije? No, nada, se me trancó la computadora. Decime, a ver. Eh, el versículo de Isaías y el de Miqueas es exactamente igual. Ajá, en la misma traducción, en Muy bien. en esa versión. Ahí está. Bien, hay quienes sostienen que no habrá, son los que llaman los amilenialistas. El prefijo a es que niega algo, ¿no? A patria es el que no tiene patria, ¿no? Amilenialistas son los que no consideran que no va a haber un milenio, sino que Apocalipsis 20 contiene un lenguaje figurado, figurado. Este, dice, el reino de Cristo se está cumpliendo, dice, hoy en la era de la iglesia. Es decir, desde que empezó la iglesia en el siglo I hasta hoy, se está cumpliendo el reino de Cristo, así lo ven. Y 1000 años es un número redondo y simbólico. Y cuando continuará hasta el regreso, hasta la segunda venida. Y el regreso de la segunda venida, dice esta tesis, esta postura. El regreso de Cristo y el juicio final serán simultáneos. Estos son los amilenialistas, importantes biblistas, sostienen esta postura, ¿no? Importantes biblistas. Después están los premilenialistas, que sí creen en el milenio y que entienden que Jesús eh, porque va a venir antes del juicio final y reinará los 1000 años. Estos son los premilenialistas, porque vendrá antes del juicio final y reinará los 1000 años. Estos son los premilenialistas. Pero después están los postmilenialistas. Y estos son los que sostienen que el reino de 1000 años será después de que haya un progreso notable del Evangelio y habrá un reino de Cristo sin su presencia física, pero con la mayoría del mundo en obediencia a Él. Y al final de ese milenio, Cristo regresará corporalmente para reinar. El- el- lo que no se ha visto en estos 2000 años de fe cristiana, que haya un crecimiento notable de la obediencia a Cristo. Y vamos a ver acá que hasta hoy los conflictos armados están creciendo, ¿no? Y la secularización de Europa y más bien que ha habido un retroceso tremendo. Eh, por el momento, esta tesis está haciendo aguas pues, por todos lados, ¿no? Eh, Dentro de estas posturas, a su vez hay otras posturas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la tribulación? Ese periodo que se habla de 7 años. ¿La iglesia será arrebatada antes de la tribulación o después? También están todas esas posturas. Hay un montón de posturas que uno se enloquece leyendo todo eso, ¿no? Lo importante, lo que sí sabemos que va a ocurrir, lo que sí sabemos que va a ocurrir y tenemos plena certeza, es que Cristo regresará. Eso es una cosa que tenemos plena certeza. Dos, toda la humanidad lo va a reconocer su señorío. La creación se someterá y reinará en la tierra como que reina en el cielo, dice Mateo 6, 10, 2, 10. Después Cristo juzgará a toda la humanidad de una vez y para siempre. Eh, la ira de Dios caerá sobre un mundo rebelde. Esto está en Romanos 2, 5 y 3, 19. Eso que reinará en la tierra y reinará como en el cielo, también porque el texto bíblico habla de cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Este, acá lo dice Isaías 65:17, segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1-2. Los testigos de Jehová entienden que no, que la eternidad será acá en el planeta Tierra, ¿no? No va a haber, no va a haber un cambio en eso. Después,
Dios será el árbitro de todas las naciones. Bueno, no, esto es otra cosa. Eso es lo que tenemos concreto, si la segunda venida y cielo nuevo y tierra nueva y quién será juzgado, que Dios juzgará a todos, etcétera. El juicio final, que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Eso es lo concreto. Quedaron más enredados, supongo. Estos temas no son nada simples, ¿no? Muy bien. Nosotros hacemos un curso que lo empezamos el año pasado que tocamos todos estos temas. Buena parte de los que participaron acá Ajá, estuvimos estudiando esto y bueno, y los que no ajá, han participado los invitamos ya de paso a que tocamos estos temas en una clase entera, hacemos una hora y pico claro, hablando de estos temas. claro. Sí, sí. Merece un tiempo, más atención. El versículo 2 dice, el versículo 2 volvemos a Miqueas, capítulo 4 versículo 2 dice, este, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, el mundo va a un ritmo tan acelerado, a una corrupción tremenda, donde vamos torciendo todo, vamos torciendo lo que siempre dijimos que estaba mal, lo vamos torciendo, ya no está tan mal. Este, eh, Ahora en la Unión Europea, por ejemplo, hay mucha gente que está buscando eh, condenar más el terrible abuso infantil que ha crecido enormemente en Europa, y hay oposición a todo eso. Hay oposición. Por ejemplo, se quiere aumentar el plazo de prescripción del delito. Por ejemplo, un niño es abusado, pero no se anima a denunciar, no se anima a denunciar, pasan los años, prescribe el delito. Cuando se anima, entonces quieren aumentar el plazo de prescripción, pero hay oposición a eso. Es decir, lo que para unos está muy mal y que siempre estuvo mal, para otros no está tan mal. Y así avanza la pedofilia, y así el aborto, ni hablemos, el aborto ganó la batalla por todos lados, ¿no? Y si lo quieren tirar a 24 meses todavía, ¿no? En varios lugares, en Brasil fracasaron por ahora, fracasaron. Bueno, entonces hay una ética que muchos la ven que sí vale la pena, que yo quiero ir a esa ética, quiero quedarme en esa ética. Fíjense que, por ejemplo, Oriana Falachi, la gran escritora, la gran periodista, yo eso lo he repetido muchas veces, este, entrevistó al Papa, no me acuerdo qué Papa era, Juan Pablo II, y le dijo, yo soy atea, pero en realidad soy una atea cristiana, le dice, le dijo. Porque claro, porque ella siempre valora mucho la ética, los valores cristianos, que fueron los cimientos de Occidente, de las constituciones y de la legislación. Bueno, dice acá, entonces acá va a haber como gente que va a querer vivir esa ética. Por eso dice que se va para ahí. Y él dice, el versículo 3, y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas y hasta muy lejos, y martillarán. Miren el versículo 3. A ver si puedo cambiar acá. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Es decir, habrá un tiempo, ese tiempo, esa era mesiánica, va a haber un tiempo de paz, un tiempo de paz. Yo contaba el domingo que yo en el año 2017 tuve la bendición de conocer Rusia antes de toda esta locura. Íbamos caminando con mi esposa por el río Moscova. Hay un parque lineal paralelo al río que se llama el Parque Gorki, y me encuentro con una escultura que no tenía nombre, no tenía referencia, no decía nada, y yo la conocía. Es esta escultura que ven acá, y es un hombre que va transformando la espada en una azada. Es el símbolo de la paz. Este sí que es un símbolo de la paz, porque deja de ser un arma para ser una herramienta de trabajo. Los soviéticos, los soviéticos eliminaron toda referencia a Miqueas y a Isaías. Esto está en Miqueas y en Isaías. ¿No ven que dice acá? Y martillarán sus espadas para asadones.
como es bíblico y el mundo soviético eliminó eliminó a iglesias, tiró abajo los templos, llevó preso a un montón de sacerdotes y pastores, ¿no? Entonces no eliminó la cultura. Se ve que le gustó, le parece linda el símbolo. Pero esto es Biblia pura, el que hizo esta escultura. En las Naciones Unidas, en los jardines de las Naciones Unidas también está esta escultura. Eh, Así que habrá un tiempo de paz, habrá un tiempo de paz. Esta es otra cultura que representa un poco la paz. La visión, la cuestión poética, que se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, es decir, lo que yo produzco, lo que es el fruto de mis manos, de mi trabajo, no va a venir a ser tomado por otros, no va a venir a ser saqueado por otros, va a haber paz. Es una imagen de la paz. Eh, pero hermanos, hoy en día, y esto ya es un dato que tiene meses, por tanto, capaz que no está actualizado. Hoy en día en el planeta hay por lo menos 56 guerras internacionales o internas, en distintos países. Es decir, las más conocidas son las que tenemos allí contra Hezbollah, Hamas, Irán por detrás y Israel, ¿no? Y Rusia también anda en la vuelta. Pero después tenemos Rusia invadiendo Ucrania. El mismo Siria, que ahora cayó al-Assad, también hay también conflictos armados de los kurdos y también hay grupos del ISIS todavía vigentes. Pero en África es impresionante la cantidad de guerras civiles que hay. La República Centroafricana, Níger. En Níger hay dos gobiernos en Níger, porque claro, hay oro, hay minas de oro, hay dos gobiernos. El Sudán, este, si hacen un repaso de África, está lleno de conflictos armados, más los terroristas, como Boko Haram en Nigeria y otros grupos terroristas en Nigeria, que matan a cristianos en pila y se llevan mujeres que las venden en un mercado, hay un mercado de mujeres, ¿no? Una trata impresionante. Estamos viviendo, fíjense que acá dice 56 conflictos activos en el mundo, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial, que fíjense que terminó en agosto de 1945. Hoy hay más conflictos armados que nunca. Cada vez tienen un componente internacional mayor, se involucran más países. Es decir, la OTAN está en alerta con Rusia, ¿no? Está en alerta. Si meten a Ucrania dentro de la OTAN, se armó la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero está en alerta porque los misiles de Rusia ya viajan, son supersónicos, viajan 5.000 kilómetros. Este, de Moscú puede llegar a Londres, un misil, ¿no? Con 92 países involucrados en guerra fuera de su frontera. Son datos, acá hay esta institución la saqué de internet, que tiene todo esto, pero ya esto debe estar atrasado ya, ¿no? Bueno, el versículo 5 dice, es una declaración muy linda, ¿no? Porque hay momentos en que ser cristiano es un problema y puede llevarnos a la cárcel, puede arriesgar nuestras vidas. Y dice acá, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios con minúscula, o sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. La firmeza, la convicción, una declaración muy parecida, les recordará, supongo, yo no sé ustedes, dijo Josué, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová, ¿no? O serviremos a Jehová. Ahí es como que se recuerda, es una paráfrasis de un libro tan antiguo, siglos antes, 10 siglos por lo menos antes no, esto es en el 8 y aquello fue por el 12, por ahí, un montón de siglos atrás, ¿no? Eh, Vamos a ir avanzando. Hermanos, si quieren decir algo, comenten.
antes de esto, el versículo 6 dice, en aquel día, dice el capítulo 4, ¿no? Dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que aflige, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Está hablando aparentemente, está hablando de la reunificación nuevamente de Israel, donde el reino del norte fue tomado en el año 722 invadido, eran las 10 tribus por los asirios, y ellos fueron todos confundidos en el reino de Asiria y dispersados. Las 10 tribus y las otras 2 tribus fueron llevadas, que estaban en Judá, fueron llevadas a Babilonia, pero después regresaron. Se está hablando de una reunificación, y quién sabe si no tiene más sentido todo esto, algún día lo vamos a entender en su cabal sentido todo esto, ¿no? Y dice, y pondré la coja, porque está hablando de todas las distintas características de las tribus. Fíjense que las tribus del norte, todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces está hablando de todos los defectos, todo el problema. Aún así, este, se habla de una reunificación. Y después dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. La torre del rebaño tiene varias visiones. Había torres en las ciudades este, para controlar los ejércitos, ¿no? Y otras torres, los ejércitos que podían invadir la ciudad, ¿no? La atalaya famosa. Y otras torres que había para controlar los rebaños también, para vigilar los rebaños. Aparentemente, acá está hablando de Jerusalén, porque dice, fortaleza de la hija de Sión. Pero encontré, hermanos, una tercera postura, que espero a ver si me acuerdo como lo que leí, porque fue re interesante, súper interesante. Al templo se llevaban animales para sacrificar que estuvieran en buen estado, que estuvieran en buen estado. Entonces, también había pastores sacerdotes pastores, como quieran llamarle, que tenían un rebaño al cual cuidaban al punto que cuando nacían había reproducción, hasta los vendaban. ¿Por qué? Porque el animal que iba a ser sacrificado en el templo no podía tener ningún defecto. Entonces, Alfred Eldersheim tiene un libro que se llama La vida y tiempo de Jesús, la vida en los tiempos de Jesús, una cosa así, ¿no? Y entonces él habla de que esta torre de rebaño, eh, era en la zona. Jerusalén está muy cerca de Belén. Jerusalén está muy cerca de Belén. Y la torre del rebaño era una torre en la cual desde arriba, desde arriba, se controlaba el rebaño, y abajo, en una zona que tenía esa torre, se llevaban todos los animalitos, los que se reproducían. Bueno, la aparición de los animales era allí en esa zona, en una especie de establo que tenía esa torre abajo. Y Alfred Eldersen y otros dicen que de acuerdo a descubrimiento arqueológico, este, esta zona de Torre del Rebaño, que tiene un nombre que no me puedo acordar en este momento, está muy cercano a Belén, porque Belén está muy cerca de Jerusalén. Está muy cerca de Jerusalén. Y entonces él dice que en realidad no es correcto decir en el mesón no encontraron lugar. La traducción en el griego dice él que no encontraron alojamiento. Estoy hablando de José y María. ¿Y de dónde fueron? ¿Dónde fueron? A un establo que era al pie de la torre del rebaño, según esta teoría de Alfred Eldersen. Y por eso, porque, por eso vinieron tan rápido los pastores que había, porque estaban cerca de esa zona. Este, Muy interesante el punto ese. Y dice, fortaleza
fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá, hasta ti vendrá el señorío primero. Y él lee como esto, se lee esto como Jesús, el reino de la hija de Jerusalén, el reino de Jesús. Buah, una postura muy ¿Querés que te lea interesante la con mucho NTV? fundamento. ¿Hola? ¿Querés que te lea la NTV lo que dice? Dale, dale. El mismo versículo, ¿eh? Dice, en Sí, cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mi muy amada Jerusalén. claro, ahí ya esa traducción ya supone una interpretación. Sí, Claro, sí, sí. Que, Ya habla de Jerusalén directamente. que a veces son riesgosas esas traducciones. La TLA incurre mucho en eso. La TLA tiene Ujú. muchas interpretaciones que la llevan al texto. Por eso hay que tener distintas versiones Sí, sí, siempre, está ¿no? bien, sí. Bueno, vamos a ver. Ah, no. No. Marcel, ¿te puedo decir algo? Dale. Que yo, viste que vos diste esa tercera explicación de la torre del rebaño, ¿no? Yo, Sí, sí. yo había escuchado eso Ah, escuchando mirá. a un judío que es cristiano, no es judío mesiánico, es cristiano, él se convirtió al cristianismo, ¿no? Ah, mirá qué Era interesante. argentino, se Sí. convirtió en Argentina, era hijo de judío y se convirtió al cristianismo, y él se dedica a hacer programas desde Israel, es guía turístico, y mostró la Torre del Rebaño, en uno de los videos yo la vi, ese resto arqueológico que se piensa que es la Torre del Rebaño. Entonces, según Mirá, la interpretación que él hace, que seguramente esté basada en ese señor que vos decís, mirá vos. que los pastores a los cuales se les aparecen los ángeles son los pastores que cuidaban esos animalitos, que iban para el templo, para el sacrificio, dando Claro. señal de que ya no había que sacrificar más. Mirá vos. Esa es la interpretación que él hace, que seguramente ¿Cuándo, ¿cuándo escuchaste esto vos? ¿Hace hace tiempo? mucho, sí, hace como Mirá no vos. sé, un año y Yo medio. leí hace poquito esto, pero recién me desayuno de esta. Mirá qué interesante. Después te pasamos el video, Después te paso el video, si querés, se llama Eduardo Joseph, el muchacho. el Ah, pastor. me interesa mucho. Que él bueno, y tiene muchos videos y mucho de arqueología, ¿no? Ah, me encanta, a mí me encanta, a Después mí me te encanta. paso un videito y ahí vos vas viendo Claro, en YouTube, en YouTube, Sí. sí, vas. Pasamos, capaz pasamos al grupo así todos tienen también. ¿cómo se llama? ¿Alfred? ¿Dijiste? No, No, ¿cómo se llama? Eduardo Joseph, Ah, me parece que lo conozco. Joseph. sí. Muy bueno. Bueno, qué interesante. Bueno, vamos a avanzar porque ya no terminamos más. Después dice el actor. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Bueno, pereció tu consejero, ta, ta, ta. Duélete, gime, hija de Sión. Acá está hablando de Jerusalén. Hija de Sión es Jerusalén. Duélete y gime. Como mujer que estás de parto, las mujeres saben lo que es los dolores de parto, ¿no? Yo no tengo ni idea. Felizmente, y gracias a Dios, no tengo ese problema. Pero lo que es, he estado siempre al pie del cañón con tres hijas, ¿no? Pero sabemos lo que lo duro que es el tema este, ¿no? Y dice, ¿pero por qué habla de eso? Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que ocurrió en el año 500, 80 y pico, ¿no? 580 y pico, que es la caída, el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor II y la caída de Jerusalén, con todo lo terrible que ocurrió adentro del sitio, que los detalles lo pueden leer en el libro de Lamentaciones, donde hay episodios que las mujeres se comen a los hijos del hambre, ¿no? Fue una cosa espantosa. Lo que es un sitio, porque claro, en un sitio finalmente ya no entra más agua y no entra más comida, ¿no? Sitio es una ciudad rodeada de un ejército. Llevó a unos años, no tenían problema, y tomaron Jerusalén y la destruyeron, ¿no? La destruyeron. Entonces está hablando
de un evento que va a ocurrir por lo menos 80, 90 años después que ocurrió. Y Jeremías, el profeta Jeremías, cita todos estos versículos de Miqueas. Eh, pero ahora, dice, estamos en el versículo 10, versículo 10. No, pero el mismo 10 dice, allí, o sea, llegarás hasta Babilonia, pero dice, allí serás librada. El pueblo estuvo por lo menos un periodo de 70 años. Babilonia cayó y vinieron los persas, ¿no? Y el famoso decreto de Ciro, el rey persa, del año 538 a.C., el cual permitió a los judíos volver a su tierra. No todos volvieron, y además volvieron de a poco. Hubo un grupo primero con Zorobabel, que fue el que empezó a reconstruir el templo, y después hubo otro grupo, un grupo con Esdras, con Nehemías. Llevó todo un tiempo, pero no vino todo el mundo, no volvió todo el mundo. Todo lo que estaban, porque era muchos años en Babilonia, ya estaban acomodados económicamente, estaban confundidos allí, era otra cosa, ¿no? Eh, allí serás librada, está hablando de un periodo de unos 80 o 90 años después. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Es decir, que eso pasó. Después, más abajo dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Se han juntado muchas naciones contra ti. Ahora está hablando del momento, se podría interpretar que la amenaza fuerte que tenía el reino del norte, porque todavía no había caído, y el reino del sur era Siria. Era Siria. Y Asiria tenía, que era implacable, tenía un ejército enorme. Muchos elementos de los asirios eran mercenarios. ¿Qué quiere decir mercenarios? Que son soldados extranjeros pagos. Entonces, por eso dice, podría ser una lectura de esto, ¿no? Se han juntado muchas naciones contra ti, dicen, sea profanada y sean vuestros ojos su deseo, arrancarle los ojos, ¿no? Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Todos estos enemigos no conocieron ni entendieron su consejo. Y después dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas. Bueno, acá está hablando de un tiempo de triunfo, y tal vez está hablando de este tiempo. Fíjense que hoy en día, el ejército de Israel, como conversamos, hablamos el domingo, es uno de los más poderosos del planeta por la tecnología que tiene, ¿no? La cúpula de hierro es un sistema cuyo secreto todavía no es compartido con nadie, ¿no? Las lluvias de misiles que atrapan el aire y la gente, por eso dicen, en el Líbano o en Gaza murió un montón de gente y en Israel no murió nadie, o murió uno o dos. ¿Por qué? Porque están protegidos por una cúpula de hierro. Cúpula de hierro es una metáfora, son misiles cuando viene un misil desde el Líbano o cuando viene un misil desde Gaza, lo atrapan en el aire, ¿no? Es decir, tiene un montón de tecnología Israel impresionante y destruyó a Hezbollah, destruyó a Hamas, y ahora esta jugada de ajedrez de la caída de Siria, de Bashar al-Assad, es un golpe fuerte contra Irán, que es el verdadero enemigo, ¿no? Es el gran enemigo de Israel. Así que vaya a saber si este versículo no está hablando de algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Marcel, Dale, yo ahí como que no estaría muy de acuerdo porque a ver, decime, va. uno de los principios que desde que comienza el reinado en Israel, es más atrás todavía, cuando se da las leyes a Moisés, es que nunca depender de estas cosas. En aquella época eran caballos, eran ejércitos, eran esas cosas, sino que depender directamente de Dios. Y depender de una cúpula de hierro, depender de fuerzas armadas, depender de cosas, no se trata de eso. Entonces como que yo creo que no sería este el tiempo, pensando un poco en eso, ¿no? Yo creo Puede que ser. el tiempo Sí, va a ser, y hay más cuando hoy día la mayoría de los judíos son ateos, ¿no? sí, No se han vuelto al Señor. Entonces me parece o personalmente me parece que no sería ahora el tiempo, ¿no? Pero es difícil también de precisar eso. sí, 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 es muy difícil esto, ¿no?
Por ejemplo, John MacArthur habla de que esto es la época de la segunda venida de Jesús, donde se reúnen las naciones, habla del Armagedón, y entiende que es el tiempo del Armagedón, la batalla final después del milenio, del milenio, ¿no? Pero todo esto son especulaciones porque no tenemos una certeza, ¿no? Lo que es claro es que esto no pasó todavía en la historia. Exactamente, Eso es lo que es claro. exactamente, exactamente, exactamente. Muy bien, ahora sí pasamos al capítulo 5. Dice así, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Eh, Jerusalén era la capital del reino de Judá. El último rey fue un tal Sedequías. Eh, Sedequías fue un rey que se rebeló contra los babilonios y es tomado prisionero, matan los hijos delante de él, le arrancan los ojos, es una cosa sumamente cruel. Y acá dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Esto es bien lo que pasó con Babilonia, ¿no? Con vara herirán en la mejilla. Esta es una ofensa, una fuerte ofensa en el oriente, una muy fuerte ofensa en el oriente. Herirán en la mejilla al juez de Israel y el término juez viene a ser como el principal, el rey, ¿no? Pero el juez en realidad, fíjense que por ejemplo, antes de que hubiera reyes, había jueces, siempre es como el caudillo, el gobernador, el líder de la nación. Entonces podría ser una referencia a lo que vivió Sedequías, toda la humillación que vivió Sedequías. El versículo 2 es un versículo sumamente conocido, ¿no? Sumamente conocido, que es un versículo que habla en términos, para nosotros los cristianos, en términos mesiánicos. Dice, pero tú, Belén Efrata. Belén es una ciudad, es un pueblo bastante chico. Efrata, hay dos posturas, uno dicen que era el distrito, esa zona llamada Efrata, otros dicen que no, que era el nombre anterior de Belén. Y dicen Belén Efrata porque parece que hay otra Belén, yo no lo ubiqué, parece que hay otra ciudad de Belén. Entonces, puntualmente, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, porque está en Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Y acá está, eh, para nosotros los cristianos fundamentalmente y para un fuerte sector del judaísmo, no todos, la referencia al Mesías. De ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Eh, Cuando los magos de Oriente o los sabios de Oriente vienen y le preguntan a Herodes, dónde nació el rey de los judíos. Herodes se pone muy nervioso, sumamente nervioso, y consulta a rabinos, consulta a sabios, ahí gente, y citan este versículo. Saldrá de Belén de Judá, saldrán de Belén de Judá. Y de ahí que Herodes manda a matar a todos los niños y que se tiene que ir, José y María se van, porque se lo avisa un ángel antes, ¿no? Es decir, en la mente del judaísmo estaba bien claro que el Mesías sido Roma, ¿no? Estamos en el Imperio Romano acá, ¿no? Se Pudo te- haber elegido una ciudad. ¿Podés volver un ¿Hola? poquito para atrás porque se te trancó un poquito? Ah, sí, sí. Hola. Dios eligió una ciudad insignificante. Pudo haber elegido, por ejemplo, que Jesús naciera en Roma, ¿no? O en alguna ciudad mucho más importante. Sin embargo,
elige Belén, una ciudad que no tiene ninguna importancia. Ahí está, también allí nació en esa zona eh, David, ¿no? David es de esa zona, David es ungido rey por Samuel en Belén, ¿no? Samuel va a la casa de Isaí y ahí le hace ver todos los hijos y falta uno y esperan que venga y era David, ¿no? Y eso fue todo en la zona de Belén, un lugar insignificante. Marcel. Eh, sí, dale. No, que a mí siempre me resultó curioso la palabra Éfrata, Belén Éfrata. ¿Por qué decía Belén Éfrata? Sí, a ver, decí. Y no, y buscando, encontré que decir en la Biblia Éfrata es un término que se refiere a la ciudad de Belén, en Judea, pero la palabra Éfrata proviene de una raíz hebrea que significa producir. Ahí va, Es fructífero, muy sí, interesante eso. sí. Y Belén quiere decir casa del pan, casa del Sí, pan. Y Efrata, producido y fructífero tengo acá también. en hebreo, Era una zona de, tiene una relación importante, ¿no? sí, Y un poquito, yendo un poquito más atrás, la historia de Ruth, la abuela de David, eh, se da ahí. Ella viene, es la moabita que viene y toda la historia se da en Belén, ¿no? es cierto, claro que Pero sí. cuando su suegra se va de Belén, hay un juego de palabras ahí, ¿no? Hay hambre en la casa de pan, por eso se van a Moab, ¿no? Es muy interesante toda esa historia, que es es la cuna de donde se va a nacer David después, ¿no? Que Ajá, si nos ubicamos descendiente en la de Ruth historia, también, Ruth es la bisabuela de David, ¿no? claro. Acá están los versículos donde se menciona en los evangelios, también, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Y Juan también. ¿No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que se lo tenían clarísimo. El judaísmo lo tenía clarísimo, que de Belén saldría lo que es una confirmación de que Jesús, es uno de los aspectos que confirman que Jesús es el Mesías. Es impresionante este versículo, porque son 7 siglos antes que viniera Jesús, y lo específico, el otro día escuchaba un relato sobre todo el censo que tienen que venir y todo calza justo porque Jesús y en lo normal tendría que nacer en Nazaret, donde vivía sus padres. Pero se da que el censo y todo, y se da en el tiempo justo, en Ahí el está, momento. El nacimiento tampoco es en el camino, es en Belén el nacimiento. ahí está. Es algo impresionante la exactitud de ese versículo, ¿no? Para cumplirse la palabra, la profecía. Acá tenemos la ubicación, acá está Jerusalén y a pocos kilómetros está Belén. Es una zona de viñedos, una zona fértil. Hoy en día está vallada, porque ahí vive palestinos, es una zona de Palestina, de palestinos, y está cercada, está el lugar donde se supone que fue el nacimiento de Jesús, pero hay que pagar una entrada y lo maneja una asociación ahí. Y en Belén también, en Belén hay una catedral, no sé si es esta que se muestra acá. Esto es Belén hoy. Acá también hay otra vista de Belén. Este, sigue siendo una ciudad chica, ¿eh? Sigue siendo una ciudad chica. Pero ahí está la catedral no, una iglesia muy antigua donde San Jerónimo estuvo recluido unos años allí, en el siglo IV después de Cristo, y tradujo toda la Biblia del griego y el hebreo al latín, porque se lo pidió un papa, para que la gente pudiera, porque era el idioma del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Para que la gente pudiera leer, los que sabían leer y los que podían acceder a un libro, ¿no? Pudieran leer, y fue una tremenda obra, lo que se llama la Vulgata Latina, que es la Biblia que el catolicismo leyó por siglos y siglos y siglos, cuando ya el latín la gente no leía latín, y ahí vino la Reforma Protestante y dijo, no, vamos a leer la Biblia en el idioma que queremos. Y ahí quemaron en la hoguera a Juan Hus, quemaron la hoguera por haberlo traducido al checo, o a William Tyndale por traducirla al inglés. Este,
Y después vino Lutero y se tradujo al alemán y después y ahí no se paró más, se tradujo pero recién en el Concilio Vaticano II, en el año 1960 por ahí, es que se aprueba que se pueda leer la Biblia en los idiomas locales, aunque muchos sacerdotes, incluso en Latinoamérica, en la conquista española, muchos sacerdotes traducían la Biblia a los lenguajes locales, ¿no? Ya lo hacían, ¿no? Es decir, Jerusalén tiene también eso. Ahí me fui un poco de tema, ¿no? O bastante. Bueno, avanzando, el 3 dice, eh, no, pero otro detalle del 2 que dice, y de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sería bueno ver la traducción que tiene Aldo. Sus salidas, sus orígenes, desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de que este Mesías, este guía, es eterno, es Sí, acá eterno. dice, no Dale, a obstante, ver. saldrá un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad. No es un tema menor, porque el nestorianismo decía que Jesús fue creado. Empieza cuando sale del vientre de María, ¿no? Jesús es eterno porque es Dios. Eh, Además, es un tema, es una manera también de cuestionar la divinidad de Jesús, el apartarse. Este versículo nos habla de una eternidad. En Jesús, por supuesto, le darán otra lectura a todo esto, ¿no? Después dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz. El 4 esto no. Eh, Y una cosita más, ¿no? Pues más Dale, dale. el tema del nestorianismo que nosotros estamos, para nosotros es algo que va más allá de la Biblia, que es algo puesto por los hombres, ¿no? Nosotros creemos en la divinidad de Cristo, pero como este versículo es específico, ¿no? Que habla de la encarnación de Cristo, ¿no? No habla de que Cristo surge ahí, ¿no? Entonces como es Dios mismo haciéndose hombre, ¿no? Ese ser eterno haciéndose hombre, ¿no? Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Y es un principio fundamental de nuestra doctrina cristiana, ¿no? Es algo muy, muy fuerte. Sí, sí, sin duda. El versículo 3 dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Este, no, las visiones de este versículo, Israel estuvo, Israel estuvo sin rey, es decir, rey no tiene, pero desde Sedequías, es el último rey, hasta Jesús pasaron varios siglos, ¿no? Varios siglos. Este, Hay quien entiende que, bueno, que se refiere después a la segunda venida, pero ya más complicado. Desde la caída de Jerusalén hasta Jesús, podemos decir que no hay un rey, pero el rey este rey, cuando lo enfrenta Pilatos, ¿no? Cuando lo enfrenta, ¿eres tú el rey de los judíos? Le dice Pilatos, con su manera concreta y práctica de una mentalidad greco-romana, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, tú lo dices, tú lo dices. Y mi reino no es de este mundo, le dice. Lo dejó más confundido al pobre Pilato, que ahí sí quedó re confundido con la respuesta. Ese diálogo no tiene desperdicio, ¿no? Hay que analizarlo, el diálogo entre Jesús y Pilato. La otra cuestión, ¿en qué idioma hablaban, no? ¿En qué idioma hablaban? Y entonces los detractores, dice, ese diálogo es imposible porque no hablaban griego, Jesús no podía hablar griego, y yo hice un curso de las lenguas de la Biblia, de los idiomas de la Biblia, dado por un judío, Daniel Weinstu, y no es cristiano para nada, y decía que sí, decía que el idioma griego
después de Alejandro Magno, penetró en Galilea. Sí se hablaba griego, o sea, Jesús pudo hablar griego y, y habló con Pilato, seguramente habló en griego, porque era lo que pudo haber hablado Pilato. Pilato hablaría latín y hablaría griego. Jesús hablaba griego, arameo y hebreo, ¿no? Bueno, eh, después pasamos al 5 y dice, y este será, dice, empieza a hablar de ese ser que nace ahí, ¿no? Del Mesías, ¿no? Y él apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz, y este será nuestra paz. Y habla de una paz que nos habla en los evangelios, una paz que no significa ausencia de guerra, es una paz, aún en la guerra nosotros podemos tener paz, el gozo, ¿no? Cuando tenemos una absoluta convicción de que Dios va a actuar. Es como ese sentir que tienen los salmos, ¿no? Donde los salmos son 150 y hay como la mitad que hablan de una persona muy deprimida, muy afligida, pero siempre al final dice, más tú, Dios, harás tal cosa, más tú, Dios, hará tal otra. Siempre habla de una confianza en que Dios actuará. Es lo que David comunica en los salmos, ¿no? Este es nuestra paz. Esta es una frase hermosísima. Dice, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8. Cuando habla acá del asirio, ya los asirios ya habían desaparecido de acuerdo a lo que puede surgir de acá, sino que está hablando acá de los asirios, representan los enemigos de Israel, todos los enemigos de Israel. Hoy en día, hoy en día, los enemigos de Israel son muchísimos, muchísimos. Las Naciones Unidas continuamente le dan palo a Israel. La Unión Europea continuamente le da palo a Israel. Las, eh, los medios de comunicación internacionales, que siempre dicen que los judíos son el poder, están atrás de todo, los medios de comunicación internacional continuamente le dan palo a Israel. Los enemigos de Israel es impresionante. No sé si vieron el regalo que le hicieron al Papa, le regalaron, un grupo de palestinos, le regalaron un pesebre con el niño Jesús acostado arriba ¿se acuerdan lo que usaba Arafat? ¿Se acuerdan de Arafat? El- el- Arafat tenía una bufanda famosa, o no es una bufanda, es una tela que se ponía así, blanca y negra, que era de los fedayines, ¿no? Era de la OLP, eran terroristas, fueron los que mataron en las Olimpiadas del 72 a todos aquellos atletas judíos. eh, y ese símbolo de los terroristas, allí pusieron a Jesús, se lo regalaron al Papa y el Papa aceptó el regalo. Entonces armó una tremenda, tremenda que ahora parece que, me decía un amigo que es judío, estaba muy enojado, dice que rechazaron, no sé, eliminaron el regalo, no sé cómo hicieron, cómo lo resolvieron, pero fue increíble. El Papa tiene lo suyo también contra, contra Israel, ¿no? El Papa actual, no estamos hablando, ¿no? Marcel, Bueno, dale. hay un término que se llama en las profecías que las determinan de diferentes formas, ¿no? Y hay un término que se llama la profecía telescópica, ¿no? Que de acá cuando se da la profecía, se ve de una forma, ¿no? Y como que la gran mayoría de las profecías de estos profetas eran como que el primer advenimiento de Cristo y el segundo advenimiento de Cristo estaban como juntos. Pero en realidad nosotros ahora sabemos que hay un proceso. Él viene como siervo sufriente y después viene como rey, ¿no? Y acá lo vemos eso acá en este pasaje, porque dice, va a venir la libertad cuando esta mujer dé a luz, ¿no?
pero después no vimos esa libertad porque Israel no fue libre, al contrario, siguió siendo esclavo y termina siendo destruido después en el 70, ¿no? Y nunca vimos eso, ¿no? Pero viene una libertad para el ser humano, ¿no? Viene una libertad para el ser humano. En Israel es representada también la sociedad, la humanidad. Y cuando Jesucristo viene, le da esa libertad al ser humano que estaba oprimido por el pecado, que ha sido el símbolo del enemigo de Israel siempre, ¿no? Y es el enemigo del ser humano el pecado. Y esa libertad tenemos en Cristo. Pero Jesucristo también va a venir a gobernar en esta tierra y cuando Él venga a gobernar se va a terminar de cumplir esta profecía, que aún no se ha cumplido en su totalidad, ¿no? Se ha cumplido en parte porque sí tenemos esa libertad en Cristo. Pero aún no vimos esa libertad física, esa libertad que lo dice acá, descrito de tal forma literal. Entonces, cuando se habla de profecía telescópica, se habla como que se va cumpliendo por partes, ¿no? Primero se abre un poco, después se abre otro poco, y hasta que se termina de abrir todo, ¿no? Hay un cumplimiento de la venida de Cristo, pero va a haber un cumplimiento total después, ¿no? No creo que sea ahora lo que está sucediendo ahora, porque creo que faltan muchas cosas, pero sí se va a cumplir y se va a terminar de cumplir. Por eso a veces algunos le pelean a los versículos, algunos ateos, y dicen, mira, no, no se te cumplió. Pero en realidad hay que entender y interpretar cómo va sucediendo todo esto en la historia, ¿no? Claro. Está muy bueno ese concepto de lo telescópico, está muy bueno porque es así. Se ven cumplimientos inminentes, cumplimientos a unos años más, como fue la caída de Jerusalén con Babilonia, y cosas que no se han cumplido. Así que está buenísima la imagen del telescopio, ¿no? Y vamos terminando acá, hermano. Habla de un tiempo que suponemos que se refiere al milenio, dice, y el remanente de Jacob será, o sea, el pueblo de Israel será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre las hierbas, las cuales no esperarán. Es decir, será de bendición. Va a ser un pueblo de bendición para el resto de las naciones. Este, Dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos como el león, entre las bestias de la selva como el cachorro del león, entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, hollare y arrebatare, no hay quien escape. Sí, también habla de que será, será este, si hay una guerra, la ganan. Es decir, eh, nadie va a poder contra Israel. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Pero también dice, en ese tiempo, que tal vez es el milenio y tal vez en lugar, este Israel en realidad somos los cristianos, ¿no? Podríamos entender que somos los cristianos, no las 12 tribus, sino que somos todos los cristianos, podemos entenderlo. Dice, y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos del medio de ti y haré destruir. Es decir, en ese milenio nadie piense que el poder viene de lo militar. Para nada viene de lo militar. Como Gedeón cuando termina ganando a la nube de amalecitas con, creo que eran 300 hombres nada más, ¿no? Para que se supiera bien que era la mano de Dios la que iba a derrotar a toda esta gente, ¿no? Eh, Acá lo mismo, la confianza no puede estar en el ejército, no puede estar en lo que uno hace, sino en la mano de Dios. Por ejemplo, la guerra de los 6 días del año 67 fue una cosa increíble. Yo les recomiendo que lean eso, porque Israel, un pueblito, un paisito, hizo pomada a Egipto, a Jordania, a Siria. Los hizo pomada a todos en 6 días. En 6 días les destruyó todo el ejército y después tomó todo el Sinaí y tomó los altos del Golán y tomó Gaza también, que se la quiso devolver a los egipcios. Los egipcios nos dijeron, no, quédatela. Y eso fue un milagro. Eso fue un hecho histórico, fue milagroso. Lo otro fue la guerra del Yom Kippur en el año 73, que lo pueden ver en la película Golda, que la película Golda muestra que se equivocaron, los judíos pensaron que el día del Yom Kippur, el día del perdón, se podía ir todo el mundo a descansar y fueron los egipcios, los jordanos, todo otra vez atacaron Israel y casi destruyen Israel. Y,
y fue terrible aquello, pero se lograron, salieron todos a buscar, a trabajar, a luchar, a pelear, y fue, pero lograron ganar, pero quedaron destruidos, bastante destruidos el ejército de Israel, ¿no? Fue otro milagro, fue otro milagro. Este, pero claro, ellos lo pueden adjudicar a la tecnología que tienen, al valor que tienen, etcétera, 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 ¿no? No a Dios. Están los que sí, lo adjudican a Dios, todo esto, ¿no? Bueno, pero además, dice, y termina acá, no solo que no deben confiar en su tecnología, en sus armas, en su ejército, sino que asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes del medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera del medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza de las naciones que no obedecieron. Es decir, toda la idolatría va a ser purificada en ese milenio. No va a haber idolatría. Es decir, hay muchos tipos de dioses, ¿no? Este, no solamente las imágenes, la hechicería, el tarot, todos otros dioses. Ahora hay un abanico de ofertas espirituales, ¿no? Es impresionante, 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 ¿no? Pero también hay otros dioses, como es el dinero, ¿no? Como es el dinero, ¿no? Hay muchos dioses. Donde yo apoyo mi vida, ese es mi Dios. Bueno, todo eso será como purificado, para que la gente entienda realmente que hay un solo Dios. Bueno, En esto pensando un poco de lo que habíamos hablado de la profecía telescópica, acá hay un cumplimiento también de lo que sucede cuando se retorna de Babilonia. Cuando el pueblo judío vuelve de Babilonia, porque ahí ya podemos hablar de pueblo judío después de Babilonia, antes era Israel, ahora tenemos prácticamente solo la tribu de Judá lo que retorna, claro, eh, que a partir de este momento no vamos a ver más idolatría en Israel. El problema que han tenido desde que salieron de Egipto hasta los cautiverios siempre fue la idolatría. Además, viendo uno de los reyes, cuando lo vimos, era una de las cosas que decía, te vas a ir, va a haber el castigo a causa de esta idolatría que la traes y nunca has logrado vencerla, ¿no? Siempre has traicionado a Dios con estos. Bueno, esto se corta, van a tener un montón de defectos los judíos, pero no van a tener más idolatría a partir de que retornan y es interesante que es el cumplimiento de esta profecía en cierto modo, ¿no? Porque van a tener un montón de defectos, ¿no? No va a ser total, ¿no? Pero en sí hay una transformación que tiene sentido también con lo que Dios hace siempre, ¿no? Dios no da castigos por un Dios malo que le gusta castigar a los seres humanos. Siempre el castigo de Dios es restaurador, ¿no? Y más con su pueblo, más con su gente, ¿no? Más siempre Dios cuando permite que suceden cosas es para transformarnos, para cambiarnos. Y lo que sucedió con esto que llevaron al exilio fue para una transformación también. Y hubo un cambio, ya ese pueblo que vuelve a Babilonia no es el mismo que fue. No es el mismo que fue. Y con él traen un montón de cosas que también va a ser la cuna de donde van a ser Jesús después, ¿no? Todo ese mundo griego que se comienza a originar ahí, ¿no? Ese mundo, ese pensamiento que durante estos 400 años se va a formar, van a venir la sinagoga, un montón de cosas van a aparecer que vienen de Babilonia, pero esto de que se rompe el tema de la adoración a ídolos, es algo bastante importante, ¿no? sí, les duró poco, ¿no? Porque este, después de que llegan de Babilonia, se olvidan de reconstruir el templo y ahí empieza el profeta Ageo. Ustedes construyen sus casas y el templo está todo roto. Claro, Y pero, ahí, eso, pero no después vuelve a la viene idolatría. Herodes, ¿no? ¿Eh? Ellos no vuelven más a No, Cera y a Baal, no vuelven nunca más, no vuelven más eso. Este es si algo fue útil Babilonia fue para que separar todo esto que tenía relación con Canaán, lo separó de eso.
siguieron siendo egoístas, siguieron siendo idólatras, como es, avaros y un montón de cosas más que se roban las ofrendas, todo lo que pasa mal aquí, un montón de cosas, pero el tema de la lotería se corta, ¿no? Que es lo que dice acá, ¿no? Bueno, muy bien. Complicados estos temas porque no son sencillos, no son sencillos. Estamos, a veces uno agarra a un autor, nos dice una cosa, agarramos otro, nos dice otro, así, así. Bueno, y el judaísmo tiene otras visiones también de todo esto, ¿no? El judaísmo empezando que niega a Jesús, ¿no? Bueno, si quieren conversar, hablar, comentar, aportar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que darnos hoy es con ese versículo 2, ¿no? Del capítulo 5, ¿no? Esa, ese cumplimiento, y es más en la época que estamos hoy. Estamos a días de recordar eso tan grandioso que fue ese nacimiento de Dios haciéndose hombre, ese advenimiento, ¿no? Ese versículo es un versículo muy importante, 7 siglos antes que Jesús naciera. Pero yo creo que es la esperanza resurgiendo para el ser humano, ¿no? Está lleno de esperanza ese versículo, ¿no? Todo lo que vos hablaste de guerras, de discusiones, de disensiones, de pleitos, y todas estas cosas que están pasando hoy día, lo que pasó en aquel pesebre es que Dios viene a hacer la paz entre el ser humano y Dios mismo, ¿no? Y es algo impresionante, ¿no? Es el Sí, comienzo sí, de ese plan que él tenía ya de antes de la creación del mundo. sí, sí, sí. Buen comentario, sí. Y se hablan de profecía de esperanza, ¿no? También es sin duda. Claro, Lo que hablábamos del milenio ahora, por ejemplo, el principio de la lección, ¿no? Todo este capítulo 4 ahí, el futuro reinado del Señor y eso, es toda una esperanza tremenda que tenemos, ¿no? Que las armas se van a convertir en cosas productivas, como por ejemplo decía, ¿no? Como ese monumento que mostrabas vos, Marcel. O sea, es una lección con mucha esperanza, ¿no? Y pues, bueno, con obviamente, esperanza, claro. ¿no? El capítulo 5, ¿no? Este, cómo se profetiza la venida de nuestro Señor, ¿no? Que Herodes, cuando se enteró que iba a venir alguien así elegido como Mesías, como decía, mandó llamar, ¿no? A los maestros de la ley, a religiosos, ¿no? Y son ellos lo que Sí, dicen este versículo, ¿no? Repiten sí, este versículo, ¿no? sí, 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 sí. Impresionante, ahí en Mateo, ¿no? Así que la verdad es una lección con mucha esperanza. Bueno, ¿algún comentario? Yo tengo una pregunta, Marcel. Cuando tú hablabas hoy, muy bien, las 56 guerras que hay activas desde el punto de vista internacional, 92 países involucrados, y esto sigue creciendo. Mi pregunta es, ¿en qué momento, desde el punto de vista bíblico, estaríamos hablando de ese corto periodo de paz? Bueno, una visión podría ser que fuera en el milenio, durante el milenio. Ajá, Claro. Podría ser eso. No me había quedado claro, por eso No, es preguntaba. que va a ser claro. No es claro. Porque que haya paz en el planeta, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pero en algún Le- momento se va a dar que va a haber un periodo corto de paz y que no va a Y haber... bueno, podría ser el milenio, podría ser el No, milenio. pregunto. Y yo te contesto en términos condicionados, ¿no? Podría ser que se refiera al milenio si es que va a haber un milenio literal, ¿no? Ujú. Bien, bien. Un postmilenialista te diría, bueno, sí, ya cuando sea más cerca de la venida del Señor, esto va a mejorar y cada vez gente se va a convertir y te contestaría así.
Una milenarista te diría, no, vamos a pasar la tribulación y que van a haber primero tiempos difíciles y todo. Y el otro te va a decir, no, no, vamos a ser arrebatados y después vendríamos con el Señor después de los 7 años. Y es según cómo interpretes ahí, ¿no? Una de las cosas que decía el domingo, yo comenté eso también, es que cuando vino el Señor Jesús, cuando vino este advenimiento, si a María y a José no viene un ángel, le dice, ellos no iban a entender nada, ellos necesitaron ese ángel. Y les costó igual entender, ¿no? Y el resto de la gente que estaba alrededor, si no tuvieron alguna señal específica, por las profecías, ellos no pudieron entender. Hubieron solo dos personas que entendieron, que fue el anciano en el templo cuando vio a Jesús, dijo, ahora sí me puedo morir, y la viuda, que también estaba por ahí, fueron los dos que se dieron cuenta de que se estaba cumpliendo ahí. Pero solo Simeón y Ana. sí, fueron los que se Simeón dieron cuenta. y Ana. El resto estaba viviendo su vida y se cumplió las cosas. ¿Con qué quiere decir esto? Cuanto más ahora en la segunda venida, ¿no? Nosotros podemos tener algunas nociones, pero es que como estos libros que se escriben y todo esto va a ser así, 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 asado, es un riesgo que es difícil de correr, porque en profecía no podemos ser así. Tenemos que ir viviendo. Ya tenemos un montón de cosas para vivir nuestra vida cristiana santa y pura en comunión con Dios. Ya tenemos un montón de laburo acá. Así que, y todavía vamos a ver escatología y todo esto de esto va a ser así o asado, es Israel, no es Israel. Leer los libros, ¿eh? Sí. No me los tires para atrás. No, pero hablando de escatología, ¿no? Sí, sí. Entonces, está bueno leerlo, pero tampoco decir esto va a ser así. ¿Cuándo va a venir el tiempo de paz? ¿Y cuándo va a estar? Son los tiempos ya que la fruta está madura. Yo qué sé. Y bueno, está bien lo que vos decís, Decio, pero esa es tu posición, pero hay muchos que son amilianistas y te lo argumentan de una manera Ah, que, sí. que tampoco es muy difícil rebatírsela. Sí. Y es Es un riesgo, difícil. ¿no? Y es un Ese es el riesgo punto. contar. Ese es el punto. Ahora, el amilenialista, No, tal vez esté refiriendo a la vida eterna, ¿no? El laminarista E- cree que estamos viviendo ahora. explicado en términos terrenales, Sí, que estamos viviendo el milenio. claro. El que Pero gobierna. si estamos viendo el milenio, paz no hay. Entonces, ¿cuándo es la paz? Entonces, yo creo que la milenista debe referirse a la vida eterna, ¿no? O sea, No hay la vida paz, eterna explicada en no hay términos humanos. justicia, no hay paz, ¿Cómo? no hay justicia, no hay Igual, nada. igual es Para es otra mí, argumentación, ¿no? Es otra argumentación, no es tan simple así decir, no hay paz. Ellos tienen su argumentación. Ellos, no sé, yo no tengo ninguna de las posiciones, ¿no? Todavía no estoy seguro en ninguna, pero yo que sé, también no son cualquiera los que están. No, no, Toda no, la no. reforma es amilenarista. Lutero, Calvino, toda esa gente era amilenarista. Y los presbiterianos hoy día son amilenaristas. Parte de los bautistas son amilenaristas. Entonces, como que tampoco No, sí, es que claro. sea algo tan simple de. Y después está toda la otra parte, que es la que generalmente nosotros hemos aprendido en nuestras iglesias en estos años, que es la parte de cuando nosotros creemos en el arrebatamiento ante los 7 años, después viene el anticristo, después viene el milenio. Y bueno, y también tiene su argumentación. Y es la Pero mayor parte de los bautistas esa. y de algunos sí, de la gran mayoría sí. Ay, sí. Pero no es una doctrina básica de los bautistas, ¿no? No, 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 no. no, yo sé, sí. Inclusive como hablábamos, ¿no? Que dentro de los dogmas que nosotros leemos de las diferentes confesiones, digamos, ninguno se tiene una posición determinada. Dicen que el Señor viene, por supuesto, Ahí pero está. Eso es, el que dice ninguna que no viene, confesión sí está definida. claro. Está definida. Así que bueno, el El, Señor viene, estamos tranquilos. el Señor viene y va a haber juicio. Hay que Maranata. responder por nuestros hechos, así que eso es seguro. Y tierra nueva y cielo nuevo. Ahí está. Mi no habrá más llanto, ni jugará toda lágrima. Mi no habrá más Amén. llanto. Por Amén. eso, que el león con el corderito, cosas así. mm, Eso Ah. para mí puede ser referirse Y a la vida Apocalipsis eterna, gracias a seguramente. 21, ese comienzo en Belén Efrata. Sin ese día en Belén Efrata no hermoso. hubiera sido posible todo esto. Gracias, Dios, por tu plan. El capítulo 21 de Apocalipsis es hermoso. El Lean eso 21. cuando estén deprimidos, lean eso.
Ah, debe ser una locura. El Armagedón, que porque en 1000 años. La Nueva Jerusalén, Ah, capítulo. sí, la nueva y tierra nueva, sí, sí. Ah, por eso. Primer cielo y la primera tierra pasará el mar. Y el mar ya no existirá, pero tiene una explicación eso, que no es que no exista el agua. Por ahí leí El otra mar cosa. generalmente se refiere a conflictos a nivel mundial, cuando Ahí habla va, me del parece mar. que es así la explicación, sí, sí. Sí. Que no es que no exista tan lindo que el mar, digo, ¿cómo no va a existir? Muy bien. Bueno, nos queda una clase más de estudio para terminar Malaquías. Y Muy bien. después, Y la última Bueno, clase del año pensamos hacer un resumen un poco de todos los libros, más o menos lo que dimos, para así el próximo año arrancamos con todo, con Romanos. amén. Ah, qué bueno, qué ¿También bueno. están de acuerdo?